días, saludos, Bill. Y de nuevo un saludo a nuestra presidenta que nos acompaña en el día de hoy, a todos los que han dicho presente a esta continuación de una serie que, como muchos saben, inició el año pasado, llamada Economics and Geopolitics, the Series, donde desde el Comité de Economía y Mercado de Capitales de la AmCham, identificando los elementos del entorno que entendemos son más relevantes de cara a tomas de decisiones locales, pues traemos expertos que vienen y nos presentan su visión para aportar claridad. El año pasado contamos con el hoy ministro Magín Díaz, antes de su nuevo rol, Jaime Aristi Escuder, tocando temas del sector eléctrico, Raúl Feliz, tocando temas desde México sobre los mercados globales de capitales, y tuve también la oportunidad de presentar la visión que teníamos en ese momento sobre el mediano plazo de República Dominicana. Para inaugurar en este 2026, contamos con la presencia de Alejandro Grisanti, a quien agradezco personalmente su disposición desde el momento uno, un economista bastante destacado, es un dominicano Mm. nacido en Venezuela, como yo le llamo, y una persona con vasta experiencia que nos va a comentar un poco sobre los desarrollos de Venezuela y las potenciales oportunidades que tienen esto para la República Dominicana. Brevemente me voy a permitir leer una reseña. Alejandro obtuvo un doctorado en economía en la Universidad de Pensilvania y una maestría de economía summa cum laude en el Instituto de Economía de Boulder. Es de formación ingeniero en computación de la Universidad Simón Bolívar y economista de la Universidad Católica Andrés Bello. Trabajó en el Banco Interamericano de Desarrollo, profesor del Instituto de Estudios Superiores de Administración IESA. Tiene una amplia experiencia en mercado de capitales internacionales. Se desempeñó como jefe de investigación de América Latina para Barclays. Fue economista jefe del Banco de Venezuela, Grupo Santander, y la revista especializada Institutional Investor premió su desempeño en 5 ocasiones como el mejor economista y equipo de investigación para América Latina y la región andina. En su calidad de economista, con más de 30 años de experiencia, ha adquirido un vasto conocimiento como profesor, consultor e investigador. Se desempeña como director de Eco Analítica, una compañía que fundó en el 2004 y es referencia obligada en economía y finanzas en América Latina. Bienvenido, Alejandro. Muchas gracias por estar con nosotros y the floor is yours. Bueno, mira, como uno suele hacer aquí, mi mayor agradecimiento, por supuesto, hacia Ancham, hacia, como dice Raúl, nuestra presidenta, a Raúl y a Bernardo por la gentil invitación de compartir, digamos, ahí ideas y visiones que estamos teniendo con el tema venezolano, que ciertamente es un tema, en pleno desarrollo, y creo que es importante, tener algunas conceptualizaciones acá, pues, ¿no? Por favor, me confirman si están viendo la pantalla. Sí, sí, se ve. Ok, Sí, perfecto. sí lo estamos viendo. Muchísimas gracias. Mira, yo traigo como varios abrebocas, pero me gustaría arrancar un poquito con la parte histórica y comparativa, como para situar lo que ha sido Venezuela, ¿no? Y lo que fue Venezuela y lo que posiblemente pueda ser Venezuela, ¿no? En los libros de crecimiento económico de Robert Solow, Venezuela siempre ha estado en los libros como una mención, ¿no? De 1920, como podemos ver aquí, a 1980, éramos el paradigma de crecimiento de América Latina. Venezuela había logrado multiplicar por 9 su PIB per cápita. No había países en América Latina que habían podido tener este altísimo crecimiento en aquella época, de bienestar y al final de riqueza. Por supuesto, es un crecimiento que, como vamos a ver, está muy ligado a la parte petrolera, pero fíjense que en el pico de 1980, bastante previo a la era Chávez,
nosotros tuvimos una caída bien importante de casi un tercio del PIB per cápita, que siempre lo he comentado, que esto es parte de los cimientos de lo que nos trajo el gobierno, la elección al final del presidente Chávez. Entonces nosotros fuimos una paradoja de crecimiento, somos un país, y creo que es importante a veces ponerlo allí, que dejó de crecer de manera muy importante durante los 80 y los 90, más allá de una década perdida, fue una década de caída de 20% del PIB per cápita, y después tenemos esta segunda fase yo lo llamaría prácticamente de destrucción total, que es del 2012 al 2025, que es la época de Maduro, ¿no? Una de las cosas que vamos a ver es que volver a reconstruir niveles de PIB per cápita como el que teníamos nosotros con la renta petrolera del presidente Chávez, nos va a llevar aproximadamente unos 12, 15 años, con lo cual vamos a tener 30 años de crecimiento perdido, pero adicional a eso, y esto es también bien importante decirlo, el PIB per cápita hoy es similar al que Venezuela tenía en 1940, con lo cual estamos hablando de 85 años de crecimiento perdido, ¿no? Eso, por supuesto, desde el punto de vista del PIB. Si lo vemos desde el punto de vista de producción petrolera, yo creo que los dos gráficos son bastante similares, ¿no? Tienen los dos picos en los 80 y en principio en los 2000. Venezuela fue el primer país con altísimo crecimiento de su producción petrolera. Venezuela a finales de los 60 y principios de los 70 producía casi el doble que Arabia Saudita, era el primer exportador petrolero finales de los 60 y principios de los 70. Eso, digamos, en los 80 se pierde y por supuesto en la época de Maduro se pierde aún más, ¿no? Yo quiero hacer énfasis en dos cosas que son bien importantes para mí. Lo primero, que en Venezuela se ha producido petróleo por más de 100 años. ¿Ok? Y eso es importante porque las grandes empresas petroleras tienen las memorias institucionales, la historia de producción, lo cual hace que la producción petrolera venezolana hoy tenga un riesgo geológico muy bajo. Las grandes petroleras del mundo saben perfectamente dónde hay petróleo, dónde no hay petróleo, y a la hora de tener que perforar territorio venezolano, la posibilidad o la probabilidad de que va a encontrar petróleo en cualquiera de esas perforaciones es sumamente alta, ¿no? Entonces, lo primero es, somos un país muy conocido en nuestra geología y de hecho, como diferentes empresas petroleras mundiales se especializaron en diferentes territorios o partes del territorio venezolano, se conoce muy bien esa geografía, ¿no? Y lo segundo que quiero comentar es este rabito, ¿no? De incremento de producción petrolera. Con todas las sanciones, la producción petrolera había bajado incluso por debajo de los 500.000 barriles de producción por día. Y a pesar de que tuvimos un ambiente adverso internacional, a pesar que los climas de animadversión entre Venezuela y Estados Unidos eran muy altos, cuando se dio un régimen de alguna flexibilización de sanciones, Venezuela volvió a incrementar su producción con fuerza, y tenemos que en los últimos 4 o 5 años han pasado dos cosas. Lo primero es que se ha incrementado la producción petrolera en casi 125.000 barriles por día por año, que es una cifra bastante importante. Por supuesto, no estamos muy lejos de lo que fuimos, pero sí tenemos una tendencia importante en la parte de crecimiento. Y lo segundo, que vamos a ver también, que de 2020 a 2025, por esas trampas a veces que nos hace el tipo de cambio real, ¿cómo se llama? El producto en Venezuela prácticamente se duplicó. Por supuesto, cuando lo vemos en términos per cápita, y yo creo que es importante decirlo, la renta petrolera que tuvimos
En Venezuela, o la producción petrolera que tuvimos en Venezuela a finales de los 60, 70, donde llegamos a producir 150 barriles por habitante, no se asemeja a los 15 barriles por habitante que se están produciendo ahorita o a los 45 barriles por habitante que se podría llegar a producir, digamos, en un futuro de algunos 10 años ahora, ¿no? Cuando empezamos a hacer las comparativas, y yo creo que la comparativa en este caso para Venezuela es muy triste, y nosotros comparamos PIB per cápita o tamaño de la economía, fíjense que aquí lo que estamos haciendo es un zoom a esta lámina, ¿ok? De crecimiento PIB per cápita, estamos haciendo un zoom de lo que es 90, 2025 y comparándolo con el PIB per cápita de República Dominicana. Una de las grandes ventajas que tiene República Dominicana hoy, como la tuvo Venezuela en 1980, es que es el país de mayor crecimiento en la región en los últimos 35 años. En los últimos 25, una vez que sale, digamos, de la crisis Panamá, es Panamá el que crece, pero al final, dependiendo del periodo de tiempo, puede ser Panamá o República Dominicana los dos países de mayor crecimiento en la región. Fíjense la volatilidad del PIB per cápita venezolano, que llegamos a tener en el 2014 prácticamente el doble del PIB, estamos hablando hace apenas 10, 12 años, Venezuela tenía el doble del PIB por habitante de República Dominicana, y hoy con la caída que tuvimos principalmente de Nicolás Maduro, tenemos prácticamente una cuarta parte, ¿ok?, del PIB per cápita que tiene hoy República Dominicana. Si lo vemos por tamaño de la economía venezolana llegó a ser a finales de los 80 casi 9 veces la de República Dominicana. Esto quiere decir que en términos de población somos 3 veces más grandes, tenemos 3 veces más población y de alguna manera éramos 3 veces más ricos. Lo que estamos viendo de cara al 2024 es que ya el PIB de República Dominicana es mayor que el de Venezuela, teniendo de nuevo el triple de población. Pero aquí el otro punto importante es ver que por este tema que comenté anteriormente, de lo que puede ser una apreciación real de la moneda, con algo, no mucho de crecimiento económico, lo que se ha ocurrido es que el PIB en dólares ha crecido prácticamente, sí ha duplicado prácticamente en los últimos 5 años, y eso es un tema que digamos, si van las preguntas y respuestas, con gusto puedo comentarlo, ¿no? En la comparativa internacional, de nuevo, y esto para seguirnos situando, para tener nosotros en Venezuela decimos una dosis de Ubicatex, el PIB per cápita de Venezuela hoy es menor que el de Nicaragua y el de El Salvador, un poco por encima de Honduras, por supuesto muy bajo, mucho más bajo que República Dominicana, y de otros países, digamos, de la parte de la región que ya se consideran países de ingreso medio. Y por último, en el comparativo, bueno, de los últimos 25 años, como había comentado, República Dominicana y Panamá son los países que, dependiendo del periodo que se escoja, se disputan las mayores tasas de crecimiento. En el caso de Panamá tuvieron una crisis con la salida de Noriega a principios de los 90. En el caso de República Dominicana hubo una disminución al crecimiento con el tema Bankinter a mediados del 2000. Entonces, dependiendo de ese tipo de cosas que se vayan asumiendo, esta disputa de quién crece más, que es una disputa bien positiva, se va cambiando, pero fíjense que Venezuela de lejos es el país que en promedio ha venido decreciendo un poco más de 2% al año en esta época, ¿no? Entonces, comento un poco la parte histórica, porque al final Venezuela fue una economía muy grande. Venezuela llegó en el 2012 a tener un PIB de cerca de 350.000 millones de dólares. Venezuela es un país que todavía, por más deteriorada que puede estar, por más falta de inversión que exista, es un país que tuvo y que de alguna manera tiene una infraestructura de una economía de 350.000 millones de dólares, y por supuesto que invertir en empresas, en una economía que alguna vez tuvo un tema
de infraestructura, eso hace, por supuesto, que la inversión sea mucho, pueda ser mucho más rentable, puesto que tienes cuellos de botella ya solucionados. Por supuesto, no todo. El sector eléctrico creo que es de lejos uno de los principales problemas que podemos tener ahora. Pero el 3 de enero, después de haber visto esa caída espeluznante que vivió Venezuela en los últimos 15 años, el 3 de enero se produjo una extracción, se produjo un cambio, y yo no me gustaría focalizarme mucho en la parte política. Yo siempre digo cuando una persona inteligente dice lo mismo que uno piensa, al final es la causa de una de las citas que uno termina poniendo. En este caso, para ver un poco el futuro de la parte política, hay una muy buena entrevista en El País la semana pasada, el lunes de la semana pasada, el lunes 16 de febrero, de el general que tuvo a cargo la transición en Irak, que tuvo a cargo digamos, de la presencia militar de los Estados Unidos en Irak. Y yo creo que dice como dos, tres cosas que son bien importantes, ¿no? La primera es que hay un inmenso pragmatismo entre Venezuela y Estados Unidos. Hay una transición tutelada que por ahora está funcionando muy bien y que le hace pensar a esta persona que no va a hacer falta, digamos, de nuevo una presencia militar en la parte venezolana, ¿no? Entonces, el primer punto, yo creo que está allí o sea, el régimen de Delcy Rodríguez, el gobierno interino hoy de Delcy Rodríguez ha sido tan pragmático que lo primero es que se desecha algún tipo de nueva incursión militar. El segundo punto que aparece muy claro en esta cita, no la voy a leer, es que pareciera que el general Petraeus sí cree que se va a dar una transición en Venezuela. O sea, él ve con muy buenos términos que se va a poder negociar una transición en Venezuela que termine en unas elecciones. Por supuesto, no se atreve a hablar de tiempos. Nosotros en Ecoanalítica pensamos que es posible que esas elecciones se den a finales de este año, en diciembre. Venezuela siempre las elecciones presidenciales eran en diciembre, con Chávez las empezamos a cambiar, desde Chávez las empezamos a cambiar y con Maduro también, pero él cree que puede terminar esto de un gobierno, que puede terminar con un gobierno que emerja de elecciones libres y justas, pero que eso no va a ser lineal y que de alguna manera van a haber muchas, lo que él denomina mini crisis, ¿no? Entonces, lo segundo, que pareciera que vamos a un tema que termine en un gobierno de transición, en un gobierno electo, de un gobierno de transición a un gobierno electo, que vamos, por supuesto, a tener ruido en el camino. Y lo tercero que dice, y aquí por temas de seguridad de Venezuela, no vaya a ser que esta presentación llegue por allá, se refiere de manera muy dura a Diosdado Cabello, actual ministro de Relaciones Interiores, y al ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, pero sí dice, y aquí sí puedo leerlo, Menos mal. que se puede hacer No, una... igual por donde mi hermano. Hay una persona que está hablando, que sí se puede hacer una transición negociada con estas dos personas, que solo hay que echar un vistazo que hoy en la mitad de la nevada más fuerte, de las más fuertes de la historia de Nueva York, Maduro se encuentra en una cárcel muy dura en el tema de Brooklyn, y que en algún momento, de nuevo, tampoco dice fecha, él cree que tanto Diosdado Cabello como Vladimir Padrino López van a aceptar una transición negociada y van a salir de sus cargos, pues, ¿no? Entonces, yo creo que esas son las tres, cuatro cosas que nosotros pensamos, y ahí sí entonces hablo de Ecoanalítica para ponerle un tiempo, que podrían ocurrir en el 2026, es decir, que en algún momento tengamos señales de cambio en el Ministerio de la Defensa, que tengamos señales de cambio en el Ministerio de Relaciones Interiores, y que venga entonces posterior a eso un anuncio de elecciones libres y justas que por supuesto sellen el tema de la transición, ¿no? Nosotros, Ecoanalítica, y esto es algo que
que no solo fuimos nosotros, sino que también lo vemos en nuestros clientes. Nosotros hacemos una encuesta de clima empresarial. Esa encuesta de clima empresarial lo hacemos trimestralmente entre los más de 150 clientes que tenemos en Venezuela. Fíjense el resultado de la de octubre del 2025, el 67% veía que en los próximos 12 meses el desempeño de su negocio iba a ser igual o peor. Cuando hicimos esta encuesta, entre el 15 y el 20 de enero de este año, encontramos que el 92% del empresariado venezolano está muy positivo o positivo con el desempeño que pueda tener Venezuela en los próximos 12 meses, ¿no? Y lo segundo, y aquí entonces me libero un poco de la parte política, es que al final los mercados se adelantan, ¿ok? Los mercados son capaces de ver y de asumir un riesgo que es relativamente importante, y van jugando, digamos, o van dando señales de que sí creen que va a haber una transición en Venezuela y sí creen que va a haber cambio en la política económica. Y estos son el precio de los bonos del bono marcador de Venezuela, el Venezuela 27. Acordémonos que Venezuela está en default. Estos bonos en República Dominicana cotizan al 100% o más. En el caso venezolano, se cotizaban a principios del año pasado en niveles de 15%, llegaron por mucho tiempo a estar en el 20%, pero en la medida que hacia principios de agosto, septiembre, se empezó a ver la posibilidad de una transición en Venezuela, que iba a estar sujeta, por supuesto, a la posibilidad de una intervención armada. Cuando empezaron a mandar mayor presencia militar al Caribe, bueno, este bono ha venido subiendo con mucha fuerza. Este salto es el del 3 de enero, que fue cuando se produce la extracción, pero después de la extracción ha seguido subiendo con bastante fuerza, y este es un activo que prácticamente ha triplicado. Esto es un activo líquido que se transa todos los días en Wall Street y que te muestra de alguna manera una muy importante reducción de riesgo a través de un incremento de 300% en su valor. ¿Cómo estamos viendo el tema del sector petrolero? Lo había comentado anteriormente. Estas ya son cifras mensuales, tanto comunicación directa como fuentes secundarias. Este gobierno fue capaz de incrementar, a pesar de las adversidades y de no tener buena relación con los Estados Unidos, ha sido capaz de duplicar la producción petrolera y de poder producir en promedio 125,000 barriles más por día, por año, ¿no? Esta caída es un tema de la parte de que en enero se llenaron inventarios, y esos primeros 50 millones de barriles que Trump había dicho que Delcy les regaló, era una operación petrolera para poder vaciar inventarios y poder restablecer producción. Nosotros esperamos que la producción de febrero siga esta tendencia, digamos, de crecimiento que ha venido presentando en los últimos 5 años. Cuando vemos en el corto plazo, estamos viendo un incremento de producción petrolera de 200,000 barriles por día, y yo creo que el escenario aquí es lo importante. Si las cosas seguían como estaban, es decir, si no hubiese habido cambio político, la proyección de Ecoanalítica era que íbamos a poder tener un crecimiento de algunos 150,000 barriles por día por año, que iba a situar la producción petrolera venezolana en el 2035 en niveles de 2.5 millones de barriles. Yo creo que ahorita con un plan país, digamos, con los cambios que se están dando, estamos hablando que la producción petrolera en 10 años puede llegar a algo más cercano a los 4 millones de barriles por día. Y por supuesto el potencial técnico, y esto es un ejercicio que hicimos como si Venezuela fuese Texas, si tuviera todas las condiciones perfectas de temas jurídicos, protección a inversiones, etcétera, ¿cuál sería como el máximo que se puede llegar a tener de cara al 2025, que podría situar a la producción venezolana en 5 millones de barriles por día? Nosotros de nuevo nos vamos a un escenario intermedio,
Este es el escenario, el que tenemos en amarillo, que fue el que se presentó en Plan País y un poco el que ha tomado María Corina Machado, como nuestro escenario posible futuro, que nos va a llevar una producción petrolera de 4 millones de barriles por día por año, ¿no? ¿Y por qué creemos que es el otro punto? Había comentado en la parte anterior que el riesgo geológico en Venezuela es muy bajo y el costo de producción en Venezuela, el costo de extracción en Venezuela también es muy bajo, ¿no? Fíjense que aquí tenemos tres diferentes tipos de pozos petroleros. Pozos petroleros que están inactivos, le costaría al inversor $7 por barril reactivarlo. Acordémonos que el Brent está en $70 el barril y el costo de reactivar hoy un pozo en Venezuela que esté inactivo, es decir, lo que se llama brownfield, que esté en la que produjo y que esté de nuevo en capacidad de volver a producir, es de apenas $7 el barril. Pero temas de pozos recientes que se hayan venido dando en la parte de producción petrolera, estaríamos hablando de $11 el barril. Y por último, un pozo nuevo, algo que digamos arranque desde cero hoy para la posibilidad de su exportación. Estamos hablando que el costo desde el momento de exploración está más cercano a $16 el barril. Estos costos son mucho más bajos que los costos de Canadá, que los costos de Brasil, de los costos de los offshore brasileros, que son los más baratos hoy, pero que tuvieron un CAPEX muy alto en la parte de producción. Entonces, Venezuela sigue siendo un país un poco más alto que lo que es la inversión en brownfield en el Golfo Pérsico, pero todavía con niveles y costos de extracción sumamente bajos y muy comparativos. Y lo tercero que se está dando, entonces tenemos costos bajos, estamos atrayendo de nuevo inversiones petroleras. Yo creo que aquí el cambio que se va a dar y que estamos proyectando que se dé en las exportaciones petroleras también es sumamente importante. Si nosotros vemos exportaciones petroleras 2025, el 76% de estas exportaciones fueron a China, y tan solo un 16% a los Estados Unidos. Nosotros estamos viendo una recomposición de estas exportaciones petroleras, donde hoy el 63% iría a Estados Unidos, un 27% principalmente a Europa y algo a la India y un 10% a China. ¿Por qué esto es importante? Por dos razones. La mayor parte de este petróleo que en el 2025 salió a China fue a través del mercado negro, fue en el medio de un embargo con altísimas tasas de descuento. Es decir, Venezuela tenía que bajar mucho su precio para que buques petroleros se atrevieran a buscar ese petróleo en Venezuela y lo transportaran hasta China. Entonces, lo primero que estamos teniendo en esta recomposición de exportaciones es, primero, una disminución muy fuerte en el descuento. El descuento de la cesta venezolana contra el Brent llegó a estar hasta 40%. Es decir, Venezuela tenía que descontar en 40% el precio de su petróleo para poderlo vender. Eso hoy por hoy vuelve a niveles de 7, 8% que ha sido lo histórico. Y lo segundo, muchísimos menores costos de transporte, puesto que es mucho más rápido, por supuesto, mandar un petróleo, exportar petróleo de Venezuela al Golfo de México en lugar de atravesar todo el mundo para llegar a China. Entonces, las primeras de cambio es que vamos a tener, y aquí vuelvo a hacer el comparativo República Dominicana-Venezuela, las primeras de cambio que vamos a tener un salto importante en el flujo de divisas de Venezuela, un salto que debería permitir a Venezuela cómodamente eliminar el control de cambio y estabilizar la moneda, un cambio que debería permitir a Venezuela, a pesar de que no ha ingresado en el Fondo Monetario Internacional, el poder estabilizar la inflación. Pero de nuevo, cuando comparamos que en el 2026, con todas estas buenas noticias, nosotros estamos hablando de 28 mil millones de dólares. Bueno, aquí yo recuerdo que República Dominicana, nuestra proyección es que van a ingresar cerca de 50 mil millones de dólares de cara al 2026. Es decir,
en un escenario de cambio, Venezuela va a poder recibir un poco más allá de la mitad en ingresos de divisas de lo que está recibiendo República Dominicana. Vamos aquí a adelantarnos un poquito más, nos quedan 10 minutos en la parte de la Hola, ¿qué presentación. tal? Mira, nosotros estamos viendo un crecimiento de cara al 2026 de 15%. Yo aquí tengo que comentar, ¿no? Uno de mis socios, que es Pedro Palma, es un economista muy destacado de América Latina, hizo su tesis doctoral con Klein, Maurice Klein, Nobel de Economía, y él tiene un modelo econométrico de la parte venezolana que nosotros hemos actualizado y hemos venido trayendo. Este modelo nos da un crecimiento de 15% y un crecimiento de doble dígito en los próximos 5 años. Es decir, nosotros Ecoanalítica pensamos que en los próximos 5 años, de cara a finales del 2030, Venezuela va a ser capaz de nuevo de duplicar el tamaño de su Producto Interno Bruto, y eso es un punto que lo creemos importante. Yo tengo que decir que yo incluso soy un poco más optimista que el modelo que tenemos, porque veo que se están haciendo, digamos, lo que está ocurriendo afuera, la demanda que estamos teniendo y los mandatos que estamos teniendo por ver y buscar nuevas inversiones en Venezuela. Nosotros pensamos que incluso se puede más que duplicar en los próximos 5 años. ¿Cuáles fueron los sectores líderes de crecimiento post pandemia y previo a la extracción? El consumidor venezolano es un consumidor que había perdido, y lo vamos a ver, mucho poder adquisitivo. Su poder adquisitivo estaba concentrado en artículos de primera necesidad. Y esos no son otros que alimentos, salud, cuidado personal. Esos son, digamos, los sectores que han venido creciendo en los últimos 4 años, y los sectores que hacen que ese crecimiento sea posible. En ese caso, la parte de comercio y medios de pago que acompañan ese crecimiento. El crecimiento, esto es, y para oportunidades de inversión, lo pongo, esto es el tema de la utilidad, la utilización de capacidad instalada por sector. Fíjense que el sector de lejos que más tiene, digamos, capacidad instalada es el sector alimentos, pero que todavía la capacidad instalada no supera el 50%. Es decir, son empresas que literalmente están produciendo a media máquina, dada la inmensa caída del poder adquisitivo del venezolano. Fíjense que a mí es uno de mis sectores favoritos de cara al cambio que se está haciendo en Venezuela. Venezuela tenía una industria metalmecánica muy poderosa, una industria que se había desarrollado aguas abajo, de esas dos empresas inmensas como pueden ser Sidor, y de la producción de aluminio. Esas empresas están cercanas a niveles de producción que puede estar entre el 12 y el 15%, actualmente en la parte de Venezuela. Por supuesto que incremento de producción petrolera lleva a muchísima demanda de tubos, etcétera, de materiales de este sector, y nosotros pensamos que tanto este sector de metalmecánica como el sector financiero van a crecer incluso mucho más que el sector petrolero, pues, ¿no? Aquí tienes en la parte de finanzas y seguros, estamos proyectando que muchos bancos, y vamos a hacer ahorita un comparativo también con República Dominicana. Nosotros pensamos que los 2, 3 bancos grandes que tienen alguna capacidad de capitalización van a triplicar su balance en este 2026. Por supuesto que cuando uno oye esa tasa de crecimiento, lo que pasa también es que vienen de algo muy chiquitico, pues, ¿no? Pero vemos un sector financiero que en términos reales va a crecer, yo diría que por encima del 30% también en los próximos 5 años, y nosotros creemos que se va a duplicar interanualmente el tema de la cartera de crédito. Pero aquí lo importante, de nuevo, a destacar no solo la parte del sistema financiero, sino que sectores más capital intensivos, sectores que habían estado por fuera, que habían sido como sectores perdedores en la transición que tuvimos del 2020 al 2025, son los sectores que estamos viendo ahorita con mayor potencialidad de cara a esta nueva Venezuela. Por supuesto que no estamos exentos de riesgo. Yo creo que esta lámina tiene 2 partes, ¿no?
la primera parte que yo creo que es muy positiva, y lo vamos a ver cuando veamos las cifras fiscales, es que Venezuela fue capaz de salir de la hiperinflación y llegar a una inflación de niveles del 50% anual, de nuevo, con un medio muy adverso internacional y sin la ayuda de los multilaterales, en este caso del Fondo Monetario Internacional. Lo que hizo en este caso Delcy Rodríguez, y creo que fue una de las cosas que avaló su nombramiento en el gobierno interino, fue un ajuste fiscal fortísimo, un ajuste fiscal que tengo que decir, el de Milei se queda corto en base a lo que hizo Venezuela, que logró salir de una inflación de 70.000% que tuvimos en el 2019 a una inflación del 50% que se dio a mediados del 24. Posterior a la elección, y fíjense que aquí fue la elección que no reconoce Nicolás Maduro, por supuesto tuviste de nuevo todo este proceso de inestabilidad y de crecimiento nuevo en la inflación. La inflación cerró el año pasado en niveles de 500%, ¿no? Y el otro cuello de botella, en esta parte que lo vemos bien importante, tiene que ver el sector eléctrico. Cuando vemos la encuesta empresarial, okay, cuando vemos la encuesta empresarial desde lejos, el sector que más aflige, 53%, tiene una percepción muy negativa o negativa del sector. Nosotros vemos que, por supuesto, no es una percepción de costo. El costo del kilovatio por ser hidroeléctrico en Venezuela es sumamente bajo. Okay, estamos hablando de 8 centavos de dólar cuando el promedio mundial está por encima de los 16 centavos de dólar. Pero cuando vemos por región los pagos adicionales que tienen que hacer las empresas por el servicio eléctrico que realmente están recibiendo. Estamos hablando que, por ejemplo, en el Zulia, que el Zulia queda en el occidente del país, prácticamente en el polo opuesto de donde están las hidroeléctricas. Estas son los que terminan pagando casi 80 centavos de dólar por kilovatio en la parte del sector eléctrico. Entonces, aquí hay un cuello de botella muy importante y a nuestro parecer el sector energía, no solo por la parte de petróleo, va a ser un sector que va a dinamizar, que se tiene que dinamizar muy fuerte para dejar de ser el cuello de botella de la economía. Y la información que nosotros tenemos hoy, que es un sector que está constantemente en el diálogo entre los Estados Unidos y Venezuela para poder restablecer inversiones y para poder volverlo a poner a crecer, ¿no? Si vemos una radiografía rápida del consumidor venezolano, tenemos cerca del 70% de los venezolanos viven con un ingreso promedio de $256 mensuales. El resto, digamos, el otro 30% vive con un poco más de unos 540 o $550 mensuales. Es decir, es un consumidor que tiene baja capacidad de consumo, es un consumidor que, como había dicho antes, dedica prácticamente el 85% de sus ingresos, casi 90% de sus ingresos a comida, medicina y gasolina y transporte. Es básicamente lo que tiene, se le va prácticamente todo su ingreso. Temas de educación o seguros de salud quedan muy disminuidos dentro de lo que puede ser su capacidad de compra y con altísima volatilidad en temas de remuneraciones reales. Encontramos que este sector, digamos, en el sector comercio, el incremento de las remuneraciones reales fue casi del 30% y eso se revirtió con mucha fuerza en los últimos 3 trimestres del año. Sector financiero. Entonces, hasta ahora, por supuesto, vemos sector energético, tema de metalmecánica como posibles puntos claves. Yo creo que el otro inmensa área de oportunidad del sistema financiero. El total de activos de los 10 principales bancos del sistema financiero, esto debe ser como el 98% del sistema financiero venezolano, tiene un total de activos de 11.100 millones de dólares. Eso es aproximadamente el 54-55% de los activos de Banreserva. Es decir, todo el sistema financiero venezolano
sus activos son el 55% de Banreservas, sus pasivos son el 43% de los pasivos de Banreservas, y si el sistema financiero venezolano está bastante más capitalizado en términos porcentuales, su patrimonio termina representando el 84% del patrimonio de Banreservas, ¿no? Entonces, esto es una comparación, digamos, de todo el sistema financiero con el principal banco, con el banco más grande de República Dominicana, y es un abreboca para poder decir todo lo que puede venir en la parte del sistema financiero. Nosotros esperamos que se va a duplicar, venía con un crecimiento muy bajo, la cartera de crédito. Nosotros pensamos que se va a duplicar de cara a diciembre del 2026, que se va a volver a duplicar, va a pasar de 6.000 millones a 12.000 millones de cara al 2027, y se vuelve a duplicar de cara al 2028, con lo cual la cartera de crédito en el 2028 debería ser aproximadamente 8 veces lo que es la cartera de crédito actual. ¿Y por qué vemos ese crecimiento tan grande? Bueno, porque la cartera de crédito es mínima. La línea azul la barra azul es el cierre 2025, la barra roja es lo que proyectamos que va a cerrar en el 2026, que de todas maneras es muy inferior a lo que puede ser Argentina y República Dominicana, que tiene, digamos, una cartera de crédito como porcentaje del PIB relativamente bajo. En la parte fiscal, lo que me gustaría destacar es que lo peor del ajuste fiscal ya pasó. Esta gente, digamos, Delcy Rodríguez como vicepresidenta del área económica, a pesar de haber tenido, fíjense, esta es la caída de los ingresos por recaudación en Venezuela. Los países que entran en una hiperinflación terminan prácticamente recogiendo nada en ingresos. En la medida que estabilizan y salen de la hiperinflación, empiezan a recuperar buena parte de los ingresos, y yo creo que es un tema muy poco visto en el mundo, que Venezuela haya logrado salir de la hiper con un ajuste fiscal tan severo, y lo que vemos de cara al 2026 son unas cuentas fiscales en equilibrio, ¿no? Dos cosas adicionales para dejar un régimen de preguntas y respuestas en este abreboca. Nosotros vemos, al igual que como pasó en las exportaciones petroleras, un cambio importante en el market share de las importaciones y de las exportaciones de Venezuela. En el caso de las importaciones, por supuesto que toma más tiempo, pero estamos viendo una disminución importante en la parte de China, que tenía 43% en el 2025, la vemos reduciéndose a 28% en el 2026, y la vemos subsecuentes reducciones hasta el 2030 de alrededor de un 12%, ¿no? Y si lo vemos por el lado de las exportaciones no petroleras, el cambio quizás es un poco menos drástico, pero también vemos interanualmente el crecimiento muy fuerte, digamos, de los tres polos de crecimiento que pueden ser Estados Unidos, Brasil y Europa. Esto para destacar que en temas de infraestructura y de logística, también creo que hay una muy buena oportunidad para República Dominicana de su posible buena relación con Venezuela. Dejo aquí un poco las perspectivas económicas para terminar diciendo, y creo que es importante, y no es una crítica, por supuesto, aquí en República Dominicana se creó una muy buena sensación y vieron grandes posibilidades de inversión con el crecimiento y la inversión petrolera que iba a traer Guyana, digamos, para el mundo. El planteamiento que Guyana, con apenas 800.000 habitantes, puede llegar a producir 1,5 millones de barriles por día. Yo lo que sí quiero volver a comentar, a pesar de ese revuelo que hubo hace 3, 4 años, y de empresas dominicanas que vieron en Guyana la posibilidad de ser el hub logístico en canalizar buenas partes de esas inversiones en Guyana,
Aquí estamos hablando, en el caso de consumidores, de 30 o 40 veces más que Guyana. En el caso de atracción de inversión petrolera, estamos hablando también de un múltiplo de 10 de lo que se va a invertir en Guyana. O sea, esto es algo que puede ser muchísimo más grande, con infraestructura, con el mismo idioma y con una idiosincrasia muy similar, porque al final, como siempre he dicho, los dominicanos y los venezolanos venimos de los mismos indios taínos. Voy a dejar de compartir para poder ver, digamos, las caras y bueno, a la orden, cualquier tema de preguntas y respuestas que podamos tener. Muchísimas gracias, Alejandro, por esa interesantísima presentación. Dejamos abierto para preguntas y respuestas. Veo que José Fonseca tiene la mano levantada. Saludo para ti, José, adelante. Buenos días, gracias Raúl. Hola Alejandro y a todas las personas que escucharon tu presentación. Tengo dos preguntas. Tú mencionaste un tanto tangencialmente algunos retos que tenemos, digamos, para que todo esto florezca. Te referiste al reto del sector energía y la capitalización del sistema financiero dominicano, 1.700 millones de dólares. Perdón, del sistema financiero venezolano, 1.700 millones de dólares de capital. Pareciera que resulta absolutamente insuficiente para las necesidades de financiamiento de la economía venezolana. La pregunta tiene que ver con ¿de dónde entiendes tú que puede salir el capital necesario para abordar, digamos, esos dos retos estructurales, puntualmente el reto del sector energía y el reto de capitalización del sistema financiero venezolano? Y si crees que el mercado de capitales venezolano tiene un espacio para canalizar esos recursos. Recordemos que en Venezuela todavía, después de la devastación, hay 30 empresas públicas listadas en la Bolsa de Valores de Caracas, ¿no? Muchas de ellas del sector financiero, su gran mayoría del sector financiero. Sin embargo, hay del sector industrial, comercial, servicios. ¿Crees tú que hay una oportunidad para el mercado de capitales? Y luego una pregunta de algo que no mencionaste y que quizás es uno de los aspectos que la economía venezolana ha sido más frágil antes, durante y en el post-chavismo, que es el Estado de Derecho. Eh, eh, ¿Cómo ves tú la evolución del Estado de Derecho y las reflexiones alrededor de la propiedad privada, el respeto a la inversión, la repatriación de dividendos, un mercado cambiario fluido, libre, que genere un ecosistema pro inversión? Eh, la verdad que es mentira que eran dos preguntas. Este, Mira, yo creo que varias cosas, ¿no, José Antonio? Gracias por la pregunta y yo generalmente suelo recordar que Venezuela pasó 27 años de esta pesadilla, ¿no? De la unión de los gobiernos de Chávez y Maduro con un poder destructivo sobre la parte de Estado de Derecho, economía, libre convertibilidad de la moneda. La verdad que esto fue la secuela, ¿ok? De estos 27 años de lo que hizo el chavismo y el madurismo con Venezuela. No va a ser fácil de pasar la página, ¿no? Pero tenemos 27 años de eso y 7 semanas de la extracción. Entonces, a mí me gusta ponerlo en contexto e ir viendo el pragmatismo y el avance. Entonces, en algunos de los temas que mencionas, por ejemplo, había un tema de inventarios que ya estaban a tope y había que bajar producción petrolera. Bueno, a los 3 días de la extracción se pusieron de acuerdo el gobierno de los Estados Unidos y Venezuela en mandar 13 buques petroleros para disminuir inventario y poder mantener producción. A los 10 días se planteó el tema de la intervención cambiaria. Todavía no se ha hablado nada de la posibilidad de desmontaje, el control de cambio, etcétera, pero se mandaron 500 millones de dólares para temas de intervención cambiaria y poder estabilizar la parte del tipo de cambio. A las 2 semanas de la extracción se produce una ley de hidrocarburos que yo de nuevo, si yo veo que una ley de hidrocarburos de un gobierno transicional
y yo me atrevería a decir también de una Asamblea Nacional Transicional, porque yo esperaría que cuando se vayan a dar elecciones, se van a dar elecciones tanto de la Asamblea como de las presidenciales, y tenemos una ley de hidrocarburos, una nueva ley de hidrocarburos que prácticamente se lo dieron a los incumbentes. O sea, le preguntaron la opinión a Chevron, a Eni, a Repsol. Mira, ¿qué necesitas tú para tener esa inversión? Para poder incrementar producción. Y yo creo que Chevron hizo una filigrana, ¿cómo se llama? Muy, muy importante de hasta dónde tengo que llegar yo sin darle el beneficio a Exxon para que entre. ¿Ok? Aquí hay una rivalidad de Chevron con ExxonMobil, de los 120 años que tenemos produciendo en Venezuela. Pero yo creo que es interesante porque al final somos muy optimistas este año porque le dieron a las empresas que están, no a las que van a venir, las posibilidades de inversión, y hay que, por supuesto, volver en el tema de crecimiento, ¿no? En la parte del sistema financiero, yo lo que veo es que hay dos grupos, por lo menos, que tienen dentro de los 4 principales bancos privados del país, hay por lo menos dos grupos con mucha capitalización y buscando ellos mismos fondear su parte de operación en Venezuela, pues, ¿no? Hay quizás de los 4 bancos grandes, uno que le va a tener más dificultad y que ahí es donde viene el área de oportunidad. Ahí es donde viene el área de oportunidad de un acercamiento del sistema financiero dominicano en decirle a este grupo, que es un grupo financiero venezolano, decirle, mira, aquí hay posibilidades de crecer y tú tienes, digamos, aquí un tema cojo en tu parte de posibilidades de capitalización, ¿no? Y eso se puede hacer a través del mercado de capitales o se puede hacer a través de una negociación directa, en algunos casos con algunos de los bancos que no estén en la parte de la Bolsa de Valores de Caracas. Entonces, yo todas, la manera como se está dando la transición en Venezuela, yo creo que va a premiar a los pioneros. ¿Ok? Va a premiar a la gente que entre y asuma un poco más de riesgo, a la gente que sea un poco más agresiva. Entiendo que eso no es para todo el mundo. Yo esperaría que las multinacionales, para que vuelva un Procter & Gamble, para que vuelva Kellogg's, para que vuelvan ese tipo de empresas, eso se va a tardar muchísimo. Ellos ya recibieron, digamos, una dosis muy dura del veneno que representó el chavismo y el madurismo. Yo creo que ellos se van a tardar, pero yo sí creo que los pioneros que tengan algo de capital de riesgo, que tengan inversiones diversificadas, se van a poder beneficiar mucho. Y por último, el sector de energía. Mira, el cuello de botella es tan grande, nosotros lo que hemos empezado a oír es acercamientos del sector privado que le están diciendo al sector público, mira, eso que hiciste con el petróleo y los convenios de participación productiva con el petróleo, donde el sector privado tiene un rol protagónico, ¿por qué no lo hacemos con las termoeléctricas? ¿Por qué no empiezas a transferir? Y eso, por supuesto, lleva toda una parte de cambio también en la ley eléctrica, etcétera, pero ¿por qué no empezamos a transferir alguno de esos activos para la parte del sector petrolero? Porque no va a ser posible incrementar producción petrolera si no crece el tema de producción eléctrica en Venezuela y si no se mejora de manera importante la parte de transmisión. Entonces, yo te diría que es como un englobado que yo lo veo a lo mejor desde un punto de vista más optimista, de que el vaso está medio lleno y en muchas de estas áreas lo que veo son muy buenas oportunidades de una gente que hasta ahora ha sido muy pragmática en ir resolviendo muchos de estos nudos gordianos que va teniendo la economía venezolana. Para respetar el tiempo que nos hemos propuesto de que esto concluyera 9:25, no sé si en 2 minutitos, Alejandro, una pregunta que tengo quizá a modo de cierre y que entonces Bernardo pueda hacer unos comentarios finales. ¿Dónde ves tú los principales riesgos de cara a esta transición ordenada que has mencionado? Si pudieras identificar uno o dos que podrían echar esto para atrás, ¿cuáles serían? Mira, yo creo que el principal riesgo, que es donde se ha avanzado menos, es en la parte política, ¿no? ¿Qué pasa si
de alguna manera este proceso de pragmatismo político que debería llegar a unas elecciones se cae. Yo creo que por más pragmática que sea Delcy Rodríguez, si nosotros en el finales del 2027, finales del año que viene, vemos a Delcy Rodríguez todavía en el país, yo sí creo que esto todo se termina desbaratando. Pues yo no veo, para mí sería muy difícil con Delcy, Diosdado, Padrino López en el poder que nosotros, que esta historia, digamos, que había puesto en escena se pueda dar, ¿no? Entonces, la primera tiene que ver con ese tema y el segundo, oye, tiene temas muy engorrosos de sobrecumplimiento. Venezuela tiene cerca de 10 años con sanciones. El gobierno americano quiere apoyarse mucho en el sistema financiero internacional para disminuir niveles de corrupción, para mejorar mucho los temas de cumplimiento y el sector financiero le pasan dos cosas. Uno, no quiere hacerlo, no entienden por qué son ellos, llámese JP Morgan, Bank of America, etcétera, porque tienen que ser ellos los veladores del tema de cumplimiento en Venezuela. Y dos, y esto quizás es más importante que lo primero, o la explicación de por qué no quieren hacerlo, el sistema financiero se había alejado, internacional se había alejado muchísimo de Venezuela. Y la información que tiene hoy el sistema financiero internacional de Venezuela y de los venezolanos es bastante pobre, por decirlo menos. Entonces, yo creo que temas de sobrecumplimiento y temas políticos son lo que más me preocuparía o lo que más hay que meterle, digamos, el ojo de cara a este 2026. Súper, muchísimas gracias, muy claro. Don Bernardo, vicepresidente del comité, por favor, the floor is yours. Gracias. Bueno, más que nada, gracias Alejandro, de verdad. Súper interesante tus comentarios. Yo creo que ya vamos casi para 5 años conociéndonos, Alejandro, ¿verdad? Efectivamente. Y la verdad que cada vez que conversamos siempre me llevo algo interesante y hoy no fue la excepción. Dos cosas me quedaron así para ir cerrando, que creo que son las dos cosas que me llevo. Lo primero es que definitivamente oportunidades hay. Yo creo que los venezolanos y los dominicanos nos llevamos muy bien, nos entendemos fácil. Hay un tema cultural que creo que dijiste que tiene que ver porque venimos de los mismos indios. Entonces, definitivamente esa naturalidad con la que nos podemos llevar también, creo que es un catalista, ¿verdad? Puede ayudar mucho a un trabajo en conjunto donde los dominicanos también pues, podamos aprovechar oportunidades ahí en la medida que el país da un giro positivo. Y lo otro que me quedó también, yo creo que es una advertencia, porque yo estoy seguro de que a finales de los 60 la perspectiva para Venezuela eran excelentes, o sea, era un país que venía creciendo y nadie se imaginaba que hoy en día de hoy estaríamos hablando de 85 años perdidos, que creo que fue la cifra que diste de 85 años, o sea, nadie hubiese visualizado esto. Entonces, la Biblia dice que el que está firme, que vea que no caiga, ¿verdad? Entonces, creo que nosotros que hemos tenido este desempeño tan favorable, lo que tú has comentado es quizás una reflexión de que nunca se puede dar nada por sentado y hay que echar, ¿verdad?, la pelea todos los días. Inclusive, y con esto cierro, en octubre, tú mismo lo dijiste, la visión era muy pesimista y apenas 4 meses después estamos en un nuevo horizonte, una nueva realidad, un nuevo futuro. O sea que creo que eso también me queda, de que no podemos dejar nada por sentado y hay que hacer siempre el esfuerzo de seguir peleando por el país. Entonces, nada, te lo agradezco de verdad, Alejandro. Yo creo que todo el mundo aquí quedó muy conforme, estoy seguro, y seguiremos en esto. Contamos contigo. Muchísimas gracias, Bernardo. Bernardo fue gran influyente en mi proceso de aplatanamiento en República Dominicana. Así que siempre agradecido contigo, Bernardo. Gracias nuevamente, Alejandro, a todos los que han participado y sigan en sintonía con las próximas tertulias que vendrán. Mr. Bill, siempre un gusto saludarte. Hasta luego. Muchas gracias por la oportunidad.